está cerrado. ¿Sí corre? Si lo puede regresar. My asthma. They said they'd fix it, but it didn't make any difference at all. Well, sometimes doctors make mistakes. Anna, you have to try twice as hard to fix them. Are you using your inhaler? All the time. Go through one a week. You sure you're using it right? Do I look like an idiot? No. Why don't you show me how your inhaler works? Es chistoso, pero a veces sucede que el paciente no te entiende, no te tomaste 2 minutos de explicarle cómo funciona un inhalador, por ejemplo, ¿no? Any questions? What kind of service plan does this come with? Unlimited. Can I keep my same phone number? Does it have a camera? What's the warranty? Can I put my party shuffle on this? Any questions? No. For the 10 questions everyone should know, go to ahrq.gov. Bueno, sí se alcanzó a ver todo el video. ¿Lo puede volver a poner, por favor? Any questions? What kind of service plan does this come with? Unlimited. Can I keep my same phone number? Does it have a camera? What's the warranty? Can I put my party shuffle on this? Any questions? No. For the 10 questions everyone should know, go to ahrq.gov. Pues bueno, estas cosas suceden, ¿no? El paciente a lo mejor tiene la confianza cuando va a comprar un celular de preguntar todas las dudas que tiene y cuando va al doctor no tiene la suficiente confianza porque no hemos establecido este rapport que necesitamos establecer con él para que externe todas sus preocupaciones y no haya dudas y sepa cómo usar, por ejemplo, un inhalador, ¿no? Bueno, si nos damos ahora sí a la siguiente, son algunas herramientas que, perdón. Buen día. Soy la doctora Bernal, otorrino, y pues aquí la situación es que nos dan unos indicadores también, ¿no? 3 por hora, nos dicen en pacientes para productividad y demás. Entonces a veces esa comunicación efectiva requiere un poquito más, dice usted 2 minutos, pero también tenemos que hacer solicitudes, registrar el expediente, hacer recetas y demás. Entonces yo sí quisiera preguntarle directamente si está considerando esa parte como una situación sustancial. Claro, esto también puede ser parte de conocer a tu población, ¿no? Por ejemplo, si tú tienes que hacer una productividad determinada, puedes poner tu consulta de tal manera que sabes que este paciente solo es de seguimiento, me voy a llevar tanto tiempo con él, este sí requiere una historia clínica completa, le voy a dar un poco más de tiempo, etcétera, y ordenar la consulta de acuerdo a las necesidades del paciente para que pueda darte tiempo de eso. Es cuestión también de planeación a la hora de hacer las citas, digamos. Es una manera de sacarlo, ¿no? Sí, me dan la siguiente, por favor. Son algunas herramientas de calidad, ahí no sé qué. Herramientas de comunicación. ¿Qué pasó allá arriba? ¿Me puede dar la presentación, por favor? Ah, gracias. Si lo podemos poner en grande. Bueno, existe una herramienta que se llama SAER, en donde la S es de la situación, qué está pasando con el paciente. Le estoy llamando por el paciente José Garnica, de 36 años, que tiene dificultad para respirar. La A de antecedentes, ¿cuál es el contexto o cuáles son los antecedentes? Es un paciente masculino de 36 años de edad, un día de postoperado de cirugía abdominal, no tiene historia de enfermedad cardíaca o pulmonar. La E de evaluación. ¿Cuál creo yo que es el problema? Los ruidos respiratorios están disminuidos en el lado izquierdo y tiene dolor, quiero descartar neumotórax. La R de recomendación, ¿qué haría yo para corregirlo? Creo que el paciente debe ser evaluado ahora, ¿puede usted hacerlo? Es una manera de comunicarnos, por ejemplo, de un residente con un médico adscrito para mostrarle la situación completa del paciente. Otro es el call out o en voz alta, es una estrategia para comunicar información importante o crítica, informa a todos los miembros simultáneamente durante situaciones de emergencia, ayuda a los miembros del equipo a anticipar los próximos pasos y dirige la responsabilidad de un área o tarea. Por ejemplo, el líder, estado de vía aérea, el residente dice vía aérea libre. Líder, ruidos respiratorios y el residente dice ruidos respiratorios disminuidos en el lado derecho.
el líder, presión arterial 96-92, son sistemas redundantes. Este es otro que es el check back, es una técnica para asegurar la información transmitida por el emisor, la comprende quien lo recibe, el emisor inicia el mensaje, el receptor acepta el mensaje y retroalimenta y el emisor comprueba de nuevo para asegurar que el mensaje se entendió. Por ejemplo, doctor, administre 25 miligramos de Benadryl intravenoso en bolo, la enfermera 25 miligramos de Benadryl intravenoso en bolo, el doctor es correcto, sistema redundante. Ya, ¿verdad? Estoy en tiempo, ya casi termino, ok. Traspaso entrega el handover, es esta en donde viene, bueno, es una neumotecnia en inglés, en donde viene el paciente, la valoración, la situación, las preocupaciones de seguridad, el background, acciones, la oportunidad del tratamiento, de quién es responsabilidad y cuáles son los siguientes pasos. Este es otro para llamar la atención del médico adscrito, por ejemplo, estoy preocupado, estoy incómodo, es una cuestión de seguridad y exponer el caso. En manejo de medicamentos, los correctos que ustedes ya seguramente conocerán, y aquí un esquema en donde, pues bueno, no se alcanza casi a distinguir, pero uno es cloruro de potasio, otro de sodio, otro de calcio, ¿no? Y podríamos tener alguna confusión. Estos son medicamentos de alto riesgo, insulina, anticoagulantes, quimioterapéuticos, betabloqueadores, potasio intravenoso y otros electrolitos concentrados. Las soluciones de seguridad del paciente de OMS, en donde nos piden un mayor control de medicamentos con alta concentración, evitar la desconexión de catéteres, etcétera. Los correctos en cirugía, que ustedes seguramente conocen lo que es la lista de cotejo, antes, durante y después de la cirugía. Infecciones nosocomiales, dominar las 2 técnicas de higiene de manos y los 5 momentos para realizarla, identificar pacientes con mayor riesgo de contraerla y la cédula única. Esta es la técnica de higiene de manos, lo que se comparte de las 2 técnicas, lo que se comparte, la diferencia y el total. Esta es una adaptación que se hizo por sugerencia de la doctora Frank, hermana del doctor Julio Frank. Por cierto, de los 5 momentos, cuando estábamos poniendo los carteles en nutrición, me decía, pero es que Odette, aquí en consulta externa no aplica este, entonces pues bueno, ya hicimos el de consulta externa y ambulancias también para que tengan todos. Caída de pacientes, uso de protocolos, factores humanos, corresponsabilidad con el paciente y finalmente la cultura de seguridad del paciente. Me lo voy a saltar este caso porque ya estamos sobre tiempo, se lo recomiendo, es un artículo en donde habla de un médico, un director de hospital que se da la tarea ante resultados de biopsia que están mal interpretados, hacer un histórico y poner en alerta a toda la población. Les mandó 88,000 cartas a todos los pacientes para explicar la situación y pues como resultado tuvo el respeto de todos los pacientes por la honestidad de ellos. La conclusión, el problema de seguridad es serio, hemos iniciado acciones, los esfuerzos de mejora deben enfocarse en arreglar las fallas del sistema y no culpar a los prestadores de servicio. Los prestadores de servicio deben hablar cuando tengan alguna preocupación. Todos tenemos una responsabilidad en el sistema, todo sistema es perfectamente diseñado para producir lo que produce, cualquier sistema de atención a la salud puede producir daño, en los sistemas se crean inercias que hacen que lo que no debería de tolerarse se tolere, todo daño es teóricamente prevenible, es posible elevar el nivel de calidad y seguridad y siempre es posible mejorar si todos trabajamos para lo mismo. Pues bueno, lo difícil toma tiempo, lo imposible un poco más, algún día vamos a tener hospitales más seguros. Gracias. Muchas gracias a la doctora Odette Saravia por esta extraordinaria plática. Aprendimos mucho y vemos que todavía tenemos una gran área de oportunidad. Un reconocimiento por parte del Hospital Odette. Gracias. No se vayan, no se vayan. Tienen permiso de quedarse. Porque ahora vamos a escuchar al doctor Alejandro Macías Hernández, quien nos va a hablar sobre infecciones hospitalarias. Con la pregunta, ¿se podrán eliminar? El doctor Macías pues es un conocido de muchos de ustedes, un gran amigo, compañero de la universidad, de la facultad, ha sido profesor de tiempo completo en la Universidad de Guanajuato y es investigador nacional nivel 2, es miembro de la Academia Nacional de Medicina
Y bueno, el doctor Macías ha tenido puestos tan importantes como Comisionado Nacional para la Atención de la Influenza en México, ha sido jefe de control de infecciones en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Y bueno, Alejandro Macías tiene la especialidad en Medicina Interna en Laboratorios de Microbiología y Salud Pública en Los Ángeles y es maestro en Ciencias de Biología Molecular en Enfermedades Infecciosas. Creo que este tema es de gran interés, igual que fue el de seguridad del paciente, van juntos y le agradezco muchísimo a Alejandro Macías, al doctor Macías, haber tomado un poco de tiempo para venir con nosotros. Gracias, Carlos, muchas gracias. Gracias. Bueno, antes de empezar me encantaría dar las gracias al hospital, particularmente a mi buen amigo Carlos Tena por la invitación. Ahorita que venía aquí al hospital, el tráfico tremendo, ¿verdad? Me sumo a la solicitud que ayer me comentó el doctor Álvarez Canales de que pidamos al gobierno municipal mayor respeto y que se establezca un bando que deje claro que siempre debe haber por lo menos un carril cerrado y la cola debe ser de por lo menos 5 kilómetros para llegar a este lado de la ciudad para que ya sepamos a lo que le tiramos, ¿verdad? Me encantaría también poder ser lo más objetivo posible, pero tratándose de control de infecciones y de lo que hay que hacer y no hay que hacer, pues hay mucho por saber todavía. Y inevitablemente, algunas de las cosas que voy a decir puede tener algunos juicios de valor, algunas maneras de lo que yo he visto, quizás un poco de la ventaja que puedo tener sobre la mayoría de ustedes en el control de infecciones, pues es que tengo muchos años trabajando en eso. Me estoy haciendo viejo en eso, nos estamos haciendo viejos en eso, Carlos, en la administración, en el manejo de los hospitales. Conozco los hospitales mexicanos, digamos, de cabo a rabo, me he metido literalmente hasta la cocina. Vi el control de infecciones hospitalarias de pantalón corto en México y quizás no tengo más credenciales que eso, que me he dedicado a eso mucho tiempo y que creo entender cómo están funcionando los hospitales y qué podemos hacer. Hay cambios que se tienen que dar, inevitablemente, se mencionaba ahorita en la plática anterior, hay mucho que cambiar. La verdad es que si no hay demasiada prisa, tampoco tienen que ir las cosas tan lentas. Ya hay cosas que debiéramos haber cambiado hace mucho tiempo, pero la evolución que esto está teniendo va un poco más lento que la deriva continental. Y a mí se me ocurrió proponer en esta plática puntos muy específicos que todos debiéramos hacer de acuerdo con las evidencias en la literatura y también, inevitablemente, con lo que yo particularmente he visto. Entonces, de esta pregunta, ¿es posible la eliminación de las infecciones? Quiero anticipar que la respuesta es sí, sí es posible. Pero, ¿cómo le vamos a hacer? No es fácil. Primero tendríamos que abandonar un concepto de los 90s y de los 80s. Cuando esto empezaba, se decía que había un mínimo irreducible de infecciones, que por más que le hagamos siempre va a haber infecciones y que entercarse en llevarlas a cero nomás nos va a llevar a enormes gastos y va a ser contraproductivo porque nuestro esfuerzo se va a canalizar inadecuadamente. Bueno, creo que ese es un concepto que está superado. Lo hemos visto internacionalmente, ya es claro que muchas infecciones se pueden eliminar, se pueden llevar a cero. En nutrición, donde trabajé muchos años, tienen ahorita 4 años sin una sola bacteremia en terapia intensiva. Bacteremia por catéter. Hay bacteremias de otro tipo, inevitablemente. Un paciente que tiene un absceso en el vientre, un absceso periapendicular, puede hacer una bacteremia por E. coli, eso no es culpa del hospital. Pero si un paciente tiene un catéter y hace una bacteremia, eso es culpa del hospital. Ahí no podemos decir, es que tiene SIDA el paciente, ¿verdad? No, eso no es culpa del paciente, es culpa del hospital. Entonces, hay que entender que sí se pueden erradicar las infecciones, particularmente las que
se asocian con alta mortalidad. Pero hay que entender qué es erradicar y eliminar. La verdad es que lo que podemos es eliminar. Si entendemos que erradicación es la completa y global desaparición de una enfermedad, como ha hecho la humanidad con la viruela, el síndrome de insuficiencia respiratoria severo, pues la humanidad pocas veces ha podido hacer eso. Pero sí se pueden eliminar, o sea, reducirlas al máximo a través de esfuerzos continuos para evitar que reaparezcan. Por ejemplo, aquí en México está eliminada la poliomielitis. No está erradicada la poliomielitis, está eliminada. Mientras pueda ocurrir algún caso, no podemos decir que está erradicada. Esto es lo que se puede hacer con las infecciones nosocomiales. Se pueden eliminar a través de un esfuerzo continuo. Por ejemplo, en nutrición, les decía, ahorita tienen 5 años, si una bacteremia en terapia intensiva, 2 años en los pisos, están eliminadas. Algún día muy probablemente va a haber otra bacteremia en terapia intensiva en nutrición. Eso no quita que están eliminadas. Una, ¿qué es lo que hace? Analizar qué fue lo que ocurrió mal, hacer un análisis de causa raíz, como decía ahorita la doctora Sarabia, y mantener esa eliminación. Entonces, hay que eliminar este concepto de que las infecciones nosocomiales es algo inevitable, es algo que se gana el paciente por el solo hecho de hospitalizarse. Las infecciones hospitalarias son completamente evitables, al menos las infecciones elementales, las que causan más enfermedad y muerte. Pero ¿cuáles son entonces los requisitos? Esto lo he tomado yo parte de la literatura y parte de mi propia experiencia en hospitales mexicanos, porque nuestros hospitales, hay que decir, son diferentes de los hospitales en otros lugares. Por ejemplo, tenemos las metas internacionales. Yo diría que una meta que tenemos que tener del Río Bravo para abajo, para empezar, es que los hospitales tengan agua potable. Tenemos, por ejemplo, hospitales certificados con criterios internacionales que no tienen agua potable. La gente de entrada no se atreve a beberse el agua de los hospitales. Todo el mundo trae botellitas para tomar agua porque no le confía el agua de los grifos. Pero el agua de los grifos de un hospital